Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mila Gonçalves, no soy brasileña, por eso ya aviso, pido algunas disculpas si hago algunos errores en el español. Voy a hablar despacio y si no comprenden algo pueden preguntar. Nuestra ponencia de ahora es TIC para la educación para las TIC. Estamos utilizando la hashtag FT_EIE11, lo cruzadillo, que no sé cómo habla exactamente, P5, para quien va a tuitear. Esta es nuestra hashtag. Voy a hablar un poco sobre la ponencia. La presentación se trata de describir los principales desafíos para la implementación de políticas públicas eficaces y eficientes de introducción do uso de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Utilizando a partir del referencial internacional construido por UNESCO y también por estudios desarrollados por la Oficina de UNESCO en Brasil. Entre los elementos que se discutirán en la presentación están la importancia de los directores, la formación inicial y también en servicio de del profesorado, el papel de los estudiantes, de la comunidad, las tecnologías más allá de las escuelas, las tecnologías más allá de las computadoras, las TIC como asignatura y no solo como una herramienta pedagógica, la importancia de los procesos de monitoreo y evaluación y la relevancia de la Media and Information Literacy. Para eso tenemos acá con nosotros señor Vicente de Forni, representante de la UNESCO en Brasil, que tiene doctoramiento en comunicación por la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica. Recién graduado, después que terminó sus estudios, trabajó como profesor de ensino medio en Uganda, en África. Después, por los próximos 20 años, articuló un trabajo académico en varias universidades europeas, con misiones de consultoría para instituciones de sector público, privado y de tercer sector para la gestión de la comunicación, sobre todo como herramienta estratégica en los cambios organizacionales. Trabaja en UNESCO desde 1996, donde ya actuó como especialista en evaluación, redactor jefe del portal de la UNESCO y también uno de los responsables por la creación del portal de la UNESCO, de la revista del periódico Correo de la UNESCO y actualmente es el representante de UNESCO de Brasil desde mayo de 2006. Señor Vicente, por favor, le convido para hablar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Realmente estoy muy satisfecho de estar aquí con ustedes para hablar desde un punto de vista latinoamericano. Y voy principalmente a hablar de Brasil, pero de alguna forma voy a intentar, digamos, ampliar las reflexiones a otros países de América Latina, incluyendo países, digamos, de hispanohablantes. Vamos puse ese título, digamos, de la presentación con la idea que no debemos solamente focalizar nuestra atención sobre el papel instrumental de las tecnologías de la información, pero tenemos también que utilizar o pensar, digamos, la alfabetización informacional para el uso de las tecnologías de la información. Y yo creo que no puede ser solamente considerado como una herramienta, pero sí como un objeto de discusión. Con este juego de palabras, quería
subrayar que la introducción de las TICs en el sistema educacional como práctica pedagógica es ineficiente si no hay una estructura general, general que falla. Las TICs no harán milagros, ¿no? Yo creo que las TICs por sí solo no harán milagros. Una de las grandes preguntas desde el punto de vista de las innovaciones traídas por las TICs es que el profesor debe ponerse en una posición de aprendiz, realmente de aprendiz. Y especialmente porque él mismo, el profesor, no es un nativo digital, como se habló anteriormente, digo, es casi un abuelo digital, un abuelo de los nativos digital, y en realidad estamos en un tipo de inversión de papeles, y de alguna forma el alumno, de una manera bastante inédita en la historia de la educación, obtiene la capacidad de enseñar y de participar de una forma mucho más activa, digamos, en la enseñanza. En muchísimos casos, el alumno conoce más sobre las tecnologías y sus potencialidades que los propios profesores. La comunidad y en particular, digamos, los padres tienen intereses en acompañar de más cerca la trayectoria de los hijos, pero y sobre todo si hay un fuerte componente, digamos, de las tecnologías en el proceso educacional, ¿no? De alguna forma vemos en Brasil, por ejemplo, que los padres de los chicos que van a la escuela y que tienen acceso a los computadores dicen, no, bueno, muy bien, pero tienen una percepción de que eso va a ayudar a la empleabilidad de los chicos para el futuro. Entonces, como que animan a los chicos a utilizar esas herramientas, aunque ellos mismos no saben muy bien a qué sirve. Entonces, por eso yo creo que hay que redefinir y por lo menos pensar cuál es el papel, el rol que los padres y la comunidad puede tener también en esta dimensión. Desde los años 70 la UNESCO venía hablando de las ciudades educadoras y de alguna forma aquí con las tecnologías estamos ampliando el concepto de ciudades educadoras a contextos educadores en el sentido más amplio. Hay vida más allá del desktop y hay también vida más allá del laptop. En realidad hay cada vez más otras tecnologías, otras herramientas, por ejemplo, el teléfono celular, el smartphone, que cada vez más es importante en muchísimos países latinoamericanos. Y estas diferentes pantallas tienen que pensarse como un conjunto y yo creo que la pizarra electrónica también entra dentro de esa lógica, pero con esa pregunta y después de ese conjunto de preguntas vamos a entrar más en detalles, pero con esa pregunta también podemos pensar, pero ¿qué hay para estos chicos que viven, algunos de ellos que viven más, digamos, online, que viven más conectados con Internet, que realmente en su vida real o en la misma clase, digo, en el mismo recinto, digo, de la escuela? Yo creo que es necesario demistificar, digamos, que la introducción de las tecnologías de la información van automáticamente a mejorar la calidad de la educación, ¿no? Yo creo que... No, perdón, me he saltado. Antes de hablar, digamos, de la calidad de la educación, yo creo que hay que pensar, digamos, esa dimensión, digamos, del papel, y acabo de asistir ahí en el auditorio, en los resultados también de la evaluación que demuestran que hay un papel muy importante para los gestores de las escuelas. En muchísimas estrategias de ese desarrollo de las tecnologías de información en la enseñanza, es un actor que está
¿cómo decir? No le damos suficientemente importancia. Es un actor que tiene una importancia importante porque en algunos casos es el que tiene la llave, la llave del laboratorio de informática, o es el que va a organizar la informática, pero no solamente la llave, yo creo que tiene la llave en el sentido más amplio del proyecto pedagógico, justamente para desarrollar esas tecnologías. También pensar, digamos, la gestión de la información dentro de la escuela como un elemento del gobierno electrónico de la escuela. Yo creo que no es solamente, tiene que haber un continuo entre la pedagogía y también lo que acontece, lo que ocurre dentro de la gestión escolar, que sean las presencias, que sean las notas, que sean la relación con los padres. Entonces, yo creo que todo ese cotidiano escolar también tiene que ser pensado con esas dos tecnologías. Aquí está mi pregunta, digamos. ¿Será que, y ahí yo creo que es muy importante demistificar la impresión que automáticamente las tecnologías de la información van a mejorar la calidad de la información? En realidad yo creo que hay que evaluar y pensar bien cuál es el impacto, cuál es la relación entre la introducción de esas nuevas tecnologías y lo que pasa en el colegio. Entonces, por eso, en la UNESCO Brasil hicimos en los últimos años varias evaluaciones de proyectos lanzados por fundaciones, por ONG o por administraciones públicas. Por ejemplo, el programa ProInfo, que es un gran programa del Ministerio de Educación brasileño, o también de un proyecto de Microsoft o de Intel. Y hemos mirado todos estos proyectos y lo hemos mirado desde el punto de vista de los criterios habituales de las evaluaciones de la UNESCO, que es la cuestión de la relevancia, para ver si los objetivos del programa, de la política, son consistentes con las necesidades y las demandas de los beneficiarios. Desde el punto de vista también de la eficiencia, cómo los insumos financieros, económicos, son convertidos en resultados. Desde el punto de la efectividad, el alcance real de los objetivos iniciales con el programa, de la sustentabilidad, a ver cuál es la continuidad de los beneficios del programa después que se cierre, y luego del impacto, la transformación de largo plazo asociados al programa. Entonces, cuando analizamos los varios programas de tecnologías de información y de comunicación en la educación, en realidad encontramos, digamos, los resultados siguientes, los principales, es una síntesis, por supuesto, de los principales elementos. La capacitación de los maestros es una cuestión central, es una pregunta central, pero los resultados de la evaluación sugieren que la capacitación debe ser continuada, ¿no? O sea, la oferta de un único curso de informática o de TIC en la educación sin un seguimiento con los profesores es realmente poco efectivo. Entonces tiene que pensarse como una capacitación continua. La infraestructura también es un elemento importante, pero que no es suficiente, ¿no? Y no es suficiente enviar computadores, eso es muy evidente, pero yo he visitado muchas escuelas donde se ven los computadores que han llegado en la escuela, pero que todavía están en las cajas, y por alguna razón, en general muy bien determinada por el jefe o por el responsable, están guardados o están instalados, pero bajo llave. Entonces, es necesario ofrecer también una manutención permanente de los equipamientos y hacer que con ellos sean accesibles a los estudiantes. Es también muy importante evaluar cuáles son las necesidades específicas de las escuelas. Por ejemplo, conozco, esta mañana estábamos hablando de una escuela que está en un edificio histórico donde no se puede hacer cualquier tipo de hueco en las paredes, pero hay que analizar eso y ver cuáles son las necesidades reales para instalar una infraestructura que funcione. Los contenidos
La oferta de contenidos pedagógicos es un elemento central, por supuesto, pero es una variable realmente fundamental para el éxito de las políticas públicas, digamos, en ese sector. Pero hay otros elementos también muy importantes, como por ejemplo la comunicación entre profesores y gestores, que tienen que tener objetivos comunes, que tienen que entender bien cuál es la política y la estrategia que se pretende con esta tecnología. Ellos tienen de alguna forma ser socios de la implementación de la tecnología. Involucrar otros actores también, ya comenté eso rápidamente, como gestores o como familiares, estudiantes o el gobierno local, es otro elemento importante que no se hace suficiente, de una forma suficiente. El monitoreo, como se habló ya también, una buena evaluación depende de un monitoreo de calidad. Y si uno se pregunta cuáles son los impactos, en realidad todos los datos que tenemos no permiten decir que realmente las TICs contribuyen para una mejora de resultados en matemática, en literatura, en lengua materna o lengua extranjera. No hay evidencia de eso, pero sí que hay evidencia que eso despierta más motivaciones, crea más autonomía y que crea también un ambiente de cooperación. En la UNESCO, aquí voy a pasar, digamos que en la UNESCO hemos desarrollado dos estrategias, digamos, un poco paralelas, pero que ahora estamos intentando juntar. Por un lado, es un currículum para los profesores, para que ellos puedan implicarse en la alfabetización a las tecnologías de la información. Lo que llamamos en inglés Media and Information Literacy, ¿no? Yo creo que hoy es importantísimo alfabetizar, o por lo menos acompañar la alfabetización de los chicos para entender mejor cuáles son los medios de comunicaciones, cuál es el significado profundo de esas herramientas de la información. Claro que ya saben utilizar muchas cosas, saben utilizar las herramientas, pero saben poco, por ejemplo, de las funciones de los medios de comunicación. Saben poco de los medios, de los otros proveedores de informaciones, cómo se organizan, por ejemplo, los proveedores de los portales, cómo funcionan, cuáles son las condiciones óptimas que se necesitan para llevar a cabo con eficiencia esas diferentes funciones de los medios de comunicación. O también, cómo la información presentada debe ser evaluada críticamente en el contexto específico y más amplio de su producción. Aquí volvemos, digamos, a una cosa fundamental de la educación, que es el oír crítico, aprender a mirar de forma crítica los contenidos. Tienen que aprender también, y eso es parte de nuestra alfabetización digital, digital en el sentido amplio, que el concepto de independencia editorial y del periodismo como una disciplina es también un elemento clave. Los medios de comunicación y los otros proveedores de la información pueden contribuir racionalmente para promover las libertades fundamentales y el aprendizaje permanente, ¿no? Y especialmente, digamos, en lo relativo a cómo y por qué los jóvenes están accediendo y utilizando los medios de comunicación. Cómo acceder, cómo seleccionar, cómo evaluar ese aprendizaje permanente a través de los medios de comunicación es un elemento que estamos desarrollando, digamos, ahí en ese proceso de alfabetización a los medios de comunicación. Hay otra dimensión que tocamos ahí en esa visión, que es la necesidad de desarrollar, o por lo menos de cuestionar la ética de los medios y la información de la ética, ¿no? Aquí
yo creo que es muy importante destacar, digamos, la visión que la UNESCO tiene de la educación. La educación no es solamente la sala, la clase, la educación es realmente una visión del mundo, y la educación para crear, digamos, un conjunto de herramientas no solamente para el siglo XXI, pero realmente para la inserción del ciudadano en la sociedad. Y en ese sentido, aprender, digamos, las capacidades, los derechos, las responsabilidades de los individuos con relación a los medios de comunicación es algo bastante importante, y hacer aquí referencia a las normas internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, como los conceptos de libertad de la información, las garantías constitucionales, los derechos y deberes. Yo creo que esos son elementos importantes que para muchos de los chicos no es tan evidente, y ese mundo virtual parece no existir, pero el real es también de la vida real, y ahí también se tiene que respetar algunas normas, por ejemplo, con respecto al odio, a la difamación, a la privacidad, y hay que aprender esas cosas. ¿Qué es lo que se espera de los medios de comunicación y de los proveedores de la información en términos de pluralismo, de diversidad? ¿Cuál es la riqueza? ¿Cómo podemos aprovechar de la diversidad como un elemento positivo y como un elemento que permite ir más allá? De la misma forma, fuentes de información y sistemas de almacenamiento y de la organización de la información. En esta lógica también de aprender, de realmente alfabetizarse para los medios de comunicación, es interesante pensar cuáles son los procesos de acceso de la investigación, de la determinación de las necesidades de información, cuáles son los mecanismos de ubicación y las herramientas de recuperación de la información, por ejemplo, elementos tan simples como el hecho que online se deja huellas por todos lados, y que eso también puede afectar, digamos, el futuro de los chicos. Cómo entender y organizar y evaluar la información, incluida la confiabilidad de las fuentes, y ahí vuelvo al elemento clave de aprender de una forma crítica. Bueno, aquí son también elementos más técnicos, digamos, por ejemplo, los diversos formatos que existen, que existieron, que existen hoy y que existirán en el futuro. Y también los formatos con los cuales se pueden preservar. Sabemos que hoy, por ejemplo, si ustedes tenían un fantástico material pedagógico en un cassette video Betacam, por ejemplo, es prácticamente imposible usar esa tecnología ahora en la clase, y mañana será probablemente la misma cosa con un DVD o con el Blu-ray. ¿Qué pasará a otros formatos? Entonces, esa cuestión de la preservación de los formatos, preservación de los contenidos, es un elemento importante para pensar el presente y el futuro. Y finalmente, bueno, ¿cómo pueden ser utilizados? ¿Cuál puede ser el uso de la información para resolver problemas? Para ayudar a la toma de decisiones individuales y colectivas? ¿Cómo las informaciones pueden integrar, digamos, la elaboración y el desarrollo de políticas públicas? Eso en realidad es todo un eje que estamos desarrollando sobre la media literacy. Pero hay otro eje que es también muy importante, que en realidad esa reflexión sobre la capacitación de los maestros, de los profesores, es un trabajo que se ha llevado a cabo con un grupo, digamos, de empresas del sector privado, principalmente Microsoft, Intel, Cisco, y nos sentamos con ellos para intentar elaborar una referencial de competencia, ¿cómo se dice en español? Normas de competencia, digamos, en las TIC para los docentes. Y aquí es la capa, digamos, de la presentación. Aquí vuelvo, digamos, a ese slide para
insistir en una cosa que me parece fundamental, porque se habla mucho de la capacitación de los profesores en servicio, pero se habla poco de lo que tiene que pasar, tiene que ocurrir en el preservicio, digo, en las facultades, en la universidad o en los cursos, digamos, para profesores. Hoy, en Brasil y prácticamente en América Latina, entre menos de 10% del tiempo de los profesores que se forman en el currículo de la formación de los profesores se dedica al uso de las tecnologías, digamos, dentro de la sala de aula. Entonces, esta dimensión del preservicio es particularmente importante, creemos. Entonces, las normas... un pequeño problema. Hemos desarrollado directrices para la enseñanza de docentes, que es un conjunto básico para la capacitación de los profesores y para el desarrollo profesional. Pero voy a ir directamente, tal vez, hay tres dimensiones importantes, tres dimensiones fundamentales, que de alguna forma corresponden a tres niveles, tres estadios de avance de las competencias de la tecnología de la información para los profesores. El primer nivel es la alfabetización tecnológica, luego es la profundización del conocimiento y luego la creación del conocimiento. Pero estos tres enfoques se deben ver también a partir de los 6 componentes de cualquier sistema educativo. Y los 6 componentes es la política y la visión. ¿Cuál es la política y la visión de la educación? ¿Cuál es el plan de estudio y la evaluación? ¿Cuál es la pedagogía? ¿Cómo están las TICs, digamos, dentro de ese panorama? La organización y la administración, y luego la formación profesional de los docentes. Y en realidad, este referencial que está aquí presentado de una forma matricial nos permite ver que hay que trabajar, digamos, las diferentes dimensiones, y en estas publicaciones hay un referencial que toca cada uno de estos elementos. Se necesitan conocimientos individuales de los profesores, pero se necesita también una visión política, y por eso hay toda una dimensión política de la introducción de las tecnologías de la información en la educación. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir para introducir nuestro debate, que en realidad es un tema sobre el cual podríamos discutir mucho más, pero yo veo que hay bastante convergencia entre los diferentes palestrantes, digamos, los diferentes ponentes, y lo que me parece más importante es pensar, digamos, no solamente la tecnología como herramienta, pero realmente pensar en la educación, las TICs, quiere decir, el pensar, digamos, las TIC en la educación como un conjunto. Es eso lo que quería decir. Bueno, ahora yo creo que podemos abrir, digamos, un tiempito para nuestro debate. Ahora empezamos nuestra conversa, y se oye mismo, está muy bajo. ¿Puede aumentar un poco? ¿Aló? Sí, ahora es mejor. Ya vamos a ver para que hagan las preguntas, pero inicialmente yo apunté, ¿no se oye? Sí, yo apunté 2 puntos, 3, pero voy a hacer un inicio de conversa para que el señor pueda continuar con nosotros.
¿se puede contar un poco más sobre la construcción de este currículo de que habló sobre la media literacy para los chicos, por favor? ¿Cómo se detectó esta necesidad? ¿Cómo que ese contenido fue desarrollado? ¿Por quién? Me parece un punto importante para reflexionarnos, porque tenemos esta idea de que los chicos saben todo de las tecnologías. Y muchas veces nos vemos hablando eso. Sí, ellos saben mucho de tecnología, pero también no saben muchas cosas, hay muchas que no saben. Entonces, traer esa discusión de la necesidad de que los chicos también tienen de tener una alfabetización digital es muy importante. No somos solamente los maestros que necesitan de eso. Entonces, si pudieras hablar un poco de eso, podemos empezar con retomando esta idea, y ahí ustedes pueden pedir el micrófono por los rapaz que está pasando para que hagan preguntas. Gracias. Sí, no, en realidad esta cuestión de la media literacy es una demanda que se ha visto muy claramente en los últimos años, cuando en realidad vimos en la UNESCO que se usaba cada vez más las tecnologías de la información, pero de alguna forma pasando, digamos, sin clareza, sin una visión clara, digamos, desde el punto de vista del alumno. Quiere decir, ellos están utilizando la tecnología, pero en realidad saben muy poco de lo que hay detrás de la cortina, de lo que hay detrás de las informaciones a las cuales les accesan. Y se juntó en realidad algo que se venía haciendo desde los años 70 prácticamente, que fue un trabajo sobre aprender a leer el periódico. Asociado a los principales periódicos del mundo, se desarrolló algunas iniciativas en los años 70, 80 para introducir en las clases de una forma muy tradicional, es decir, sin ninguna tecnología, pero o podemos considerar que introducir un periódico en una clase era una tecnología de alguna forma, pero que se veía que era podía ser un instrumento pedagógico súper interesante, y no solo un instrumento pedagógico, pero que había que aprender a leer el periódico. ¿Por qué una noticia está en la primera página? ¿Por qué le llama la atención a todo el mundo la noticia de lo que pasó, de lo que está pasando en la calle de al lado, en mi barrio o en mi ciudad? Estos fenómenos que en el mundo de la comunicación conocemos bien, que es la relación entre el muerto y el kilómetro. Digamos, un muerto a pocos kilómetros tiene mucho más importancia que 1000 muertos a 1000 kilómetros. Y esta relación, que es un fenómeno que tiene su lógica, pero que no se conoce así de forma obvia. Entonces, aprender a leer los periódicos de una forma crítica también, y leer varios periódicos. ¿Por qué uno presenta la noticia de esta forma y el otro de otra forma? ¿Por qué aquí un detalle está cogiendo una importancia desmesurada? Entonces, ya todo ese pensamiento sobre el aprendizaje del periódico, en realidad se juntó a esa necesidad también de utilizar esa metodología para las tecnologías de la información. Los jóvenes pasan muchísimo tiempo, los jóvenes y los adultos pasan muchísimo tiempo delante de la pantalla, del computador, pero ¿qué sabemos, digamos, del proceso de elaboración? ¿Qué sabemos de por qué
por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en Google, tal o tal resultado aparece en primer lugar y no en el fondo, digamos, de la lista, o por qué si pongo, digamos, tal o tal palabra llave, digamos, en mi Twitter, eso va a tener un éxito más que en otros casos. Entonces, yo creo que aprender a desconstruir, digamos, ese proceso, esa herramienta, es un elemento importante, y de la misma forma que tradicionalmente en la escuela se aprende a leer un libro, hoy es importantísimo aprender a leer, entre comillas, aprender a leer los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Entonces se ha llegado, que es una primera versión, que es un proceso que se va a desarrollar todavía más, pero se ha publicado este verano, en inglés primero, es un currículum, digamos, para orientar a los profesores a dar, o por lo menos a trabajar estas cuestiones sobre la media literacy. En Brasil estamos traduciéndolo en portugués. Yo no sé, yo creo que de aquí a poco estará disponible en español también, y seguro que lo podrán encontrar en el sitio, en el portal de la UNESCO, unesco.org, si lo buscan más específicamente dentro de UNESDOC, que es el repositorio de todos los documentos de la UNESCO. Yo creo que pueden accesar sin problema. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Está ali. UNESCO tiene un programa, según la página web de ustedes, que se llama UNESCO UNEVOC. UNEVOC para enseñanza técnica y profesional. Sí. Sí. Yo lo que estoy viendo, es una pregunta un poco... Lo que estoy viendo, bueno, yo soy José Luis Ramos, soy jubilado, ingeniero técnico agrícola, y estoy trabajando como jubilado en un programa de transferencia de mi experiencia a profesores de formación profesional de escuelas agrarias de Latinoamérica. Estoy trabajando con siete países como jubilado, es decir, no soy docente, yo soy ingeniero que he trabajado en el campo, en la agricultura, pero creo que una cosa buena de mi jubilación es eso, ¿no? Entonces estuve buscando que luego tenía. Entonces, lo que me he encontrado un poco aquí, viendo los perfiles de los asistentes a este encuentro, es que hay mucho profesor de enseñanza primaria, mucho. Y no encuentro ponencias ni siquiera perfiles en la formación profesional, aplicación de las TIC a la formación profesional. Parece que como que no se puede emplear las TIC para un carpintero, pero a lo mejor se puede emplear las TIC para manejo de empresas o para un contable, que también es formación profesional, ¿no? UNESCO contempla el desarrollo de las TIC y sobre todo la formación online, ¿no? Para este sector concreto de las escuelas de formación profesional. Esa es mi pregunta. Sí, no, bueno, esa dimensión, digamos, de la educación profesional es un elemento importante, y es verdad que el programa UNEVOC es un programa que existe dentro de la UNESCO, pero es una red, principalmente es una red de escuelas o de centros, digamos, también de instituciones que están implicadas en la educación profesional. El lugar, digamos, ese UNEVOC se encuentra, que es un pequeño centro, en la red es poca cosa en sí, es más una conexión, digamos, de todas las políticas, digamos, de educación profesional. No podría decir mucho, digamos, sobre lo que UNEVOC hace realmente específicamente con respecto a las TIC. No tengo conocimiento. Yo creo que es relativamente poco hasta ahora, pero sí que me gustaría retomar los 4 pilares que fueron desarrollados por la comisión que llamamos la Comisión Delors, que era la educación para el siglo XXI, que es una comisión de grandes especialistas, pedagogos, pero también visionarios, y Jacques Delors era uno de estos visionarios, para pensar, pero ¿cuáles son los elementos clave para el futuro de la educación en el siglo XXI? Y de forma muy resumida, la comisión destacó 4 pilares: aprender a conocer,
¿ah? Eso es la dimensión clásica, digamos, del conocimiento. Aprender a hacer, y ahí es un elemento clave, digamos, de realmente la educación sirve para hacer las cosas y no es solamente, digamos, en la escuela profesional, que aquí son 4 pilares que tienen que combinarse, ir juntas. Aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Y yo creo que estos 4 pilares definen de una forma muy rica la visión que tenemos de la educación, porque educar no es solamente conocer, es realmente aprender, que es crear, digamos, un ciudadano, es crear una persona que se va a poder inserir en un mercado del trabajo, que se va a poder inserir en la ciudad y que va a poder participar como ciudadano al desarrollo de su país, de su comunidad, etcétera. Entonces, yo creo que dentro de esa, cuando se intenta, digamos, analizar cómo estas 4 dimensiones pueden ser trabajadas en las clases, hay un potencial muy interesante, porque nuestros sistemas educativos, en gran mayoría, han focalizado casi toda la atención sobre el aprendizaje al conocimiento. Y si pudiéramos reequilibrar los otros pilares, introduciendo el hacer, el ser y el vivir juntos, tal vez podríamos crear ahí chicos o chicas jóvenes, o podríamos participar del desarrollo de chicos y chicas que sean realmente más ciudadanos del mundo y de un mundo en permanente evolución. Y en ese sentido yo creo que la educación es mucho más un proceso que tiene a ver con el jardinaje más que con la mecánica. Yo creo que enseñar no es una cuestión, digamos, de trasvase de un conocimiento de una cabeza llena a una cabeza vacía, pero es mucho más acompañar el crecimiento de algunas plantas, y como un buen jardinero hay que poner la semilla, hay que dejar crecer, hay que poner un poco de agua, un poco de adobe, hay que cortar, hay que podar, hay que esperar, hay que esperar que haya un poco de luz, y ese conjunto de elementos prácticamente del profesor jardinero que tienen que desarrollarse para que haya una visión de la educación más humanista y de una visión de la educación que incorpore también valores, que incorpore elementos fundamentales. Y en ese sentido las TICs es nada más que una oportunidad suplementar para traer esos elementos, digamos, dentro de la sala de aula, pero también para que la escuela sea capaz de pensar las tecnologías en la educación y la relación, digamos, entre las TICs y la vida cotidiana de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Más alguna pregunta? Sí. Sí. Primeramente, gracias por compartir, y me gustaría que usted hablase un poco acerca de proyectos que UNESCO desarrolla en Brasil, proyectos en regiones con problemas, con violencia, y cómo las TIC pueden ayudar a disminuir este problema, la violencia, la desigualdad. Por favor. Gracias por darme esa oportunidad de comentar por ejemplo, de un proyecto que estamos desarrollando con la Municipalidad de Río de Janeiro, que la Secretaría de Educación de Río de Janeiro ha identificado 150 escuelas, quiere decir, en lugares más problemáticos. No son las escuelas que son problemáticas, son los lugares donde las escuelas están que puede haber grandes problemas. Y en general son escuelas en favelas o cerca de favelas o en barrios muy desfavorecidos. Y en realidad la Secretaría de Educación nos ha pedido de trabajar con ellos
a un programa que llamamos La Escuela de Mañana, la escuela realmente del futuro. Y en ese proyecto intentamos ver cómo transformar la escuela, cómo trabajar a partir de la escuela para crear condiciones, digamos, de una mejor interacción de la escuela con la comunidad, cómo podemos hacer para que la escuela sea también un elemento para reducir la violencia en estas comunidades, que son comunidades en general que tienen un nivel de violencia muy alto. Y es claro que las tecnologías de la información, los computadores que podemos poner en la escuela es un elemento interesante. Y ahí, para ese componente, trabajamos ahora con la Fundación Telefónica, y es una gran oportunidad justamente de tener la Fundación Telefónica con nosotros en ese programa y con la Secretaría Municipal de Río. No para poner más máquinas en las escuelas, pero para trabajar con los jóvenes y sobre todo con los monitores que van a acompañar los chicos y las chicas en ese aprendizaje, en ese proceso, digamos, de alfabetización digital. Y yo creo que lo más interesante en este proceso es un proceso que podríamos decir que es un proceso de traducción, o por lo menos de transbordador. Es casi un trabajo que consiste en cómo pasar de un universo, de un lenguaje a otro lenguaje. Un poco de la misma forma que Ferran Adrià estaba hablando esta mañana, que Harvard está pidiendo, digamos, le está pidiendo o está trabajando con él, están trabajando con él para ver cómo la cocina puede ser un lenguaje yo diría de traducción, entre comillas, ¿no? De transbordador, de pasar de un lado de un río a otro. Yo creo que en ese sentido los traductores, si me permito, digo, en ese momento, realmente dar las gracias a los traductores que están ahí, y yo creo que son pocos los que están utilizando los auriculares, pero ellos están haciendo un gran trabajo, porque es siempre, digamos, no es solamente una traducción de una lengua para la otra, pero es un proceso de realmente pasar de un mundo a otro, y de una visión del mundo a otro, en una área que no tiene nada que ver, pero que es particularmente importante para nosotros en la UNESCO, y es un proyecto que hacemos en Brasil. Cuando hacemos un proyecto, por ejemplo, de prevención del SIDA, con comunidades indígenas, con indios que están en la Amazonia, podemos ir allá y hablar de preservativos, hablar de comportamientos sexuales, etcétera, pero literalmente para ellos es chino. Es otra visión del mundo. Entonces hay que partir, digamos, de la cultura de ellos, partir de una visión de su representación del mundo, qué es una enfermedad, cómo se representan dentro de la sociedad y dentro de las enfermedades que pueden circular y que están decimando esas poblaciones, porque en general las poblaciones indígenas que con las cuales estamos trabajando son poblaciones que están en contacto con las ciudades, que están cerca de las fronteras y en lugares complicados, y por ejemplo el SIDA, la hepatitis son enfermedades que están literalmente matando números importantes de esas poblaciones indígenas. Y hicimos, y eso es un trabajo del cual estamos muy orgullosos, un trabajo de antropológico con ellos para ver cómo podríamos pensar un programa, un proyecto, un mensaje de prevención del SIDA a partir de su visión del mundo. Entonces, ahí, claro que se va despacito, no es fácil, es un proceso de inmersión, y
Y en ese sentido, aquí en este caso no hemos utilizado ninguna tecnología particular, pero la antropología real nos sirve también como punto de partida para pensar, digamos, esa cosa. Y yo creo que en el proyecto de Escuela de la Mañana, de mañana, hay un poco esa dimensión también de pasar, digamos, o de partir, digamos, del mundo de los jóvenes de hoy para poder ver cómo el aprendizaje se está desarrollando. Me gustó mucho ver, por ejemplo, en YouTube un pequeño vídeo de 5 minutos, está en inglés, no hubiera podido presentarla, pero si van en YouTube y buscan Dan Brown, Message to the Educators, es un pequeño video súper interesante. El Dan Brown es un chico de 20 años más o menos, que está en la universidad y que va explicando, bueno, estoy inscrito en una universidad y voy a las clases, etcétera, es interesante, pero me aburro mucho, en realidad paso más tiempo en línea, paso más tiempo en Facebook, en Twitter, buscando cosas en internet o en la ciudad, y ahí aprendo muchísimas cosas y me cuestiono, y se ve que es un chico con muchas inquietudes, y él busca, digamos, cosas. Y él va terminando, digamos, diciendo, pero antes de terminar, él va diciendo, pero yo veo que hay poco diálogo en ese mundo en el cual paso la mayoría del tiempo y el mundo de mi universidad. Y termina diciendo, en realidad acabo de salir de la universidad porque la universidad estaba atrapando mi educación. Yo creo que con los chicos del tiempo podemos terminar allá. Muchísimas gracias. Vamos a puse ese título, digamos, de la presentación con la idea que no debemos solamente focalizar nuestra atención sobre el papel instrumental de las tecnologías de la información, pero tenemos también que utilizar o pensar, digamos, la alfabetización informacional para el uso de las tecnologías de la información. Y yo creo que no puede ser solamente considerado como una herramienta, pero sí como un objeto de discusión. Con este juego de palabras, en realidad quería subrayar que la introducción de las TICs en el sistema educacional como práctica pedagógica es ineficiente si no hay una estructura general, general que falla. En realidad las TICs no harán milagros, ¿no? Yo creo que las TICs por sí solo no harán milagros. Una de las grandes preguntas desde el punto de vista de las innovaciones traídas por las TICs es que en realidad el profesor debe ponerse en una posición de aprendiz, realmente de aprendiz. Y especialmente porque él mismo, el profesor, no es un nativo digital, como se habló anteriormente, digo, es casi un abuelo digital, un abuelo de los nativos digital, y en realidad estamos en un tipo de inversión de papeles, y de alguna forma el alumno... Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mila Gonçalves, soy brasileña, por eso ya aviso, pido algunas disculpas si hago algunos errores en el español. Voy a hablar despacio y si no comprenden algo pueden preguntar. Nuestra ponencia de ahora es TIC para la educación para las TIC. Estamos utilizando la hashtag FT_EIE11, lo cruzadillo, que no sé cómo habla exactamente, P5, para quien va a tuitear, esta es nuestra hashtag.
Voy a hablar un poco sobre la ponencia. La presentación se trata de describir los principales desafíos para la implementación de políticas públicas eficaces y eficientes de introducción del uso de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Utilizando a partir del referencial internacional construido por UNESCO y también por estudios desarrollados por la Oficina de UNESCO en Brasil. Entre los elementos que se discutirán en la presentación están la importancia de los directores, la formación inicial y también en servicio de del profesorado, el papel de los estudiantes, de la comunidad, las tecnologías más allá de las escuelas, las tecnologías más allá de las computadoras, de las TIC como asignatura y no solo como una herramienta pedagógica, la importancia de los procesos de monitoreo y evaluación y la tecnología, otras herramientas, por ejemplo, el teléfono celular, el smartphone, que cada vez más es importante en muchísimos países latinoamericanos. Y estas diferentes pantallas tienen que pensarse como un conjunto, y yo creo que la pizarra electrónica también entra dentro de esa lógica. Pero con esa pregunta y después de ese conjunto de preguntas vamos a entrar más en detalles, pero con esa pregunta también podemos pensar, pero ¿qué hay para estos chicos que viven, algunos de ellos que viven más, digamos, online, que viven más conectados con Internet, que realmente en su vida real o en la misma clase, digo, en el mismo recinto, digo, de la escuela? Yo creo que es necesario demistificar, digamos, que la introducción de las tecnologías de la información van automáticamente a mejorar la calidad de la educación, ¿no? Yo creo que... No, perdón, me he saltado. Aquí, antes de hablar, digamos, de la calidad de la educación, yo creo que hay que pensar, digamos, esa dimensión, digamos, del papel, y acabo de asistir ahí en el auditorio, en los resultados también de la evaluación que demuestran que hay un papel muy importante para los gestores de las escuelas. En muchísimas estrategias de ese desarrollo de las tecnologías de información en la enseñanza, es un actor que está, ¿cómo decir? No le damos suficientemente importancia. Es un actor que... Relevancia de la Media and Information Literacy. Para eso tenemos acá con nosotros señor Vicente de Forni, representante de la UNESCO en Brasil, que tiene doctoramiento en comunicación por la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica. Recién graduado, después que terminó sus estudios, trabajó como profesor de ensino medio en Uganda, en África. Después, por los próximos 20 años, articuló un trabajo académico en varias universidades europeas, con misiones de consultoría para instituciones de sector público, privado y de tercer sector para la gestión de la comunicación, sobre todo como herramienta estratégica en los cambios organizacionales. Trabaja en UNESCO desde 1996, donde ya actuó como especialista en evaluación, redactor jefe del portal de la UNESCO y también uno de los responsables por la creación del portal de la UNESCO, de la revista del periódico Correo de la UNESCO, y actualmente es el representante de UNESCO de Brasil desde mayo de 2006. Señor Vicente, por favor, le convido para hablar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Realmente estoy muy satisfecho de estar aquí con ustedes para hablar desde un punto de vista latinoamericano. Y voy principalmente a hablar de Brasil, pero de alguna forma voy a intentar, digamos, ampliar las reflexiones a otros países de América Latina, incluyendo países, digamos, de hispanohablantes.
de una manera bastante inédita en la historia de la educación, es obtener la capacidad de enseñar y de participar de una forma mucho más activa, digamos, en la enseñanza. En muchísimos casos, el alumno conoce más sobre las tecnologías y sus potencialidades que los propios profesores. La comunidad y en particular, digamos, los padres tienen intereses en acompañar de más cerca la trayectoria de los hijos, pero y sobre todo si hay un fuerte componente, digamos, de las tecnologías en el proceso educacional, ¿no? De alguna forma vemos en Brasil, por ejemplo, que los padres de los chicos que van a la escuela y que tienen acceso a los computadores dicen, no, bueno, muy bien, pero tienen una percepción de que eso va a ayudar a la empleabilidad de los chicos para el futuro. Entonces, como que animan a los chicos a utilizar esas herramientas, aunque ellos mismos no saben muy bien a qué sirve. Entonces, por eso yo creo que hay que redefinir y por lo menos pensar cuál es el papel, el rol que los padres y la comunidad pueden tener también en esa dimensión. Desde los años 70 la UNESCO venía hablando de las ciudades educadoras y de alguna forma aquí con las tecnologías estamos ampliando el concepto de ciudades educadoras a contextos educadores en el sentido más amplio. Hay vida más allá del desktop y hay también vida más allá del laptop. En realidad hay cada vez más otras